Hemos llegado al momento del mensaje del día de hoy, cual lo dará nuestro hermano Hernán Morel, con el tema Cristo, la cena del Señor. Texto clave, Mateo 16:16. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno verlos. Qué bueno saber que hemos pasado por todo este año juntos en un viaje por la Sagrada Escritura, ¿verdad? Aprendiendo cada día más, edificándonos, reconociendo a nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, entendiendo quién es Él y haciendo todo en nombre de Él y para conmemorar ese nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual se le doblarán todas las rodillas del mundo y todas las lenguas del mundo van a confesar que Él es el Señor. De Él y que nosotros hemos estudiado todo este año y a quien hemos procurado honrar y conmemorarlo. Y el día de hoy, pues es un día especial porque ejercemos nosotros el cumplimiento de ese mandato que el mismo Señor estableció de celebrar la cena del Señor, la comunión de los santos, la comunión de la cena del Señor. El día de hoy vamos a participar de los elementos de la cena del Señor y lo vamos a hacer conmemorando el nombre del Señor. En memoria de mí, dijo el Señor. Así dijo que debíamos de practicar la cena del Señor. En Lucas 22:19 dice, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, perdón, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he estado, hacer esto en memoria de mí. Hoy vamos a participar del pan, vamos a participar también del vino y lo haremos en memoria del Señor Jesucristo. Pero hoy vamos a enfocarnos en ese adjetivo con el cual se conoce al Señor Jesucristo, el Cristo, que representa esa palabra corta de 6 letras, que representa tanto para nosotros como para la humanidad completa, que representa para nosotros y para esas personas que vivieron los tiempos del Señor Jesucristo. ¿Por qué esa palabra es tan trascendente? Específicamente en ese momento que Pedro le dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso está en Mateo 16:16. O sea, ¿qué representaba esa expresión en ese momento? ¿Por qué nosotros debemos de detenernos ahí y analizar qué significa esa expresión, ese adjetivo, el Cristo? Bueno, eso es lo que procuraremos el día de hoy entender y lo haremos como siempre a la luz de la palabra para que sea el Señor quien nos ilumine. Por eso les invito a que oremos, para que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a discernir su palabra. Así que inclinamos nuestro rostro. Padre, venimos a ti reconociendo tu autoridad, tu poder y tu amor, reconociendo, Señor, que tú eres el dador de tu palabra y que tú eres el que nos permite, por medio del Espíritu Santo, interpretarla, discernirla. Por eso venimos a ti pidiendo auxilio, Señor, para que seas tú quien nos ilumine, quien nos abra la mente y el corazón para entender qué es lo que está ahí plasmado para nuestro beneficio. Ponemos en tus manos este mensaje, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, partiendo de esa premisa de la cual hablamos, de que hoy es un día especial en el que estamos haciendo todo en memoria del Señor Jesucristo, vamos a procurar entender por qué Pedro, en ese momento, cuando el Señor le preguntó, recuerdan el contexto, ¿verdad? Vámonos, si quieren, busquemos en nuestra Biblia Mateo 16. Mateo 16 y comenzaremos en el versículo 13 para que veamos un poco el contexto. Dice así, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo,
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, él mismo, ¿verdad? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos, los discípulos, contestaron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces ahora el Señor redirige su pregunta y les dice a ellos directamente, les pregunta, mejor dicho, directamente a ellos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí entonces fue donde Pedro salió adelante de los demás y respondió esta expresión que marca un antes y un después en la concepción de los discípulos respecto al Señor Jesucristo. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, en un contexto judío, decir que el Señor Jesucristo era el Cristo, era decir que el Señor Jesucristo era el cumplimiento de todas las profecías que se habían venido manifestando desde la antigüedad. Cuando Pedro le dio ese calificativo al Señor Jesucristo, estaba admitiendo ante los demás que él creía que el Señor era aquel del cual el Padre había hablado en el Edén, aquel del cual el Padre manifestó que iba a cumplir un plan de redención para la humanidad, ese del cual todos los profetas venían hablando y venían hablando, venían manifestando la obra que él iba a hacer, la obra de salvación, la obra de redención, esa obra de traer a un hombre pecador a volver a tener comunión con Dios. Cuando Pedro dijo eso, si lo hubiera escuchado un fariseo o otra persona que no conocía al Señor y no creía en él, hubiera dicho, este es un blasfemo, apedreémoslo. Está diciendo blasfemia. ¿Cómo va a ser este hombre común y corriente, ese del cual hablan los profetas? Porque lastimosamente los judíos, específicamente los religiosos y los que ocupaban cargos en esa institución religiosa y eran eruditos en el estudio de la palabra, ellos se desenfocaron y ellos empezaron a predicar un mensaje basado más en obras que en fe. Y ahí entendemos nosotros la distorsión de todo, porque la salvación siempre ha sido por fe. Entonces ellos estaban esperando a un Mesías, a un Cristo, porque Cristo, ya vamos a ver, es sinónimo de la palabra Mesías. Estaban esperando a un Cristo que iba a venir como un guerrero a libertarlos del yugo en el cual ellos estaban viviendo en ese momento. Ellos estaban sometidos por un imperio que los tenía, pues, dominado su territorio, dominado su gente y dominado sus capitales también. Entonces, esa expresión de Pedro era una expresión, digámoslo así, muy valiente. Ahora, el mismo Señor Jesucristo aclara quién fue el que inspiró a Pedro para poder llegar a esa conclusión y manifestar eso públicamente. Fue el mismo Señor. Esa fue una revelación de Dios, no surgió en carne ni en sangre, en la carne ni en la sangre de Pedro, sino que fue una expresión que él manifestó porque Dios lo iluminó por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque él se reveló. Él reveló al Señor Jesucristo en ese momento. Y de ahí en adelante los discípulos miraron al Señor de otro modo. Porque antes ellos estaban con un poco de incertidumbre, no entendían muy bien quién era. O por lo menos no querían
reconocer públicamente quién creía en ellos que él era. Pero en ese momento, con esa afirmación, ya todo quedaba claro. El Señor ya había sido revelado. Él es el Cristo. Él es el Mesías que todo el pueblo de Israel estaba esperando. Él es. ¿Se imaginan el gozo que sintieron los discípulos que estaban alrededor de él al ver que el Señor mismo está confirmándoles que Él es ese, Él es el Cristo? Cuando le asiente a Pedro y le dice, esto no te lo ha revelado sangre ni carne, esto te lo reveló el Señor. Me imagino el gozo y el privilegio que en ese momento degustaron los discípulos del Señor, ¿no? Estar con el mero, con el Mesías, con el que estaba prometido desde la antigüedad, el que iba a salvar el mundo, y no específicamente en un contexto material, sino en un contexto espiritual, en un contexto eterno. Ese era el Mesías, ese era el Señor, ese era el Cristo que estaba confirmando en ese momento el apóstol Pedro. Entonces, ven la trascendencia de esta palabra Cristo, ¿no? Esta palabra no solamente es como algunos piensan que es el apellido de Jesús. Hay gente que piensa, Jesús Cristo es el apellido, no es el apellido. Es el calificativo que denota quién es Él, que denota su posición, que denota que Él es el Mesías de Dios, que Él es el Redentor que Dios había prometido y ya se hizo material en ese momento, estaba ahí habitando entre los hombres y cumpliendo con la misión de redención que había sido establecida para Él desde la eternidad. Desde antes que el hombre existiera, el Señor ya tenía sobre su espalda esa responsabilidad de cumplir esa misión que había sido establecida en el cielo. Entonces, hablando respecto a esto, al significado de este nombre, podemos decir, en primer lugar, que Cristo viene de la palabra griega Christos, que significa ungido, significa elegido. Él era el elegido, él era el ungido. ¿Para qué? Para ser el Cordero de Dios y ser sacrificado en la cruz del Calvario, para que por medio de su muerte fueran pagados nuestros pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Y en lugar de nosotros morir eternamente, vino el Señor y nos sustituyó en la cruz del Calvario. ¿Pero a quién sustituyó? A todos los que hemos creído. Entonces, Cristo significa el ungido, el elegido, y equivale a la palabra hebrea Machias, que es en español Mesías. Entonces, si nosotros hablamos de Cristo o de Mesías, estamos hablando de lo mismo. Es un término intercambiable, como un día nos explicó el pastor respecto a otros términos. Son intercambiables, es lo mismo. Mesías y Cristo significan lo mismo. Jesús es el nombre de pila del Señor Jesucristo, es el nombre con el cual el ángel le dijo a María que llamara al Señor. Podemos ver en Lucas 1:31, cuando el ángel Gabriel le dice a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ese es el nombre. Ahora, todos los nombres bíblicos tienen un significado. Cristo es el título del Señor. Es como que usted diga, acá en la iglesia, el pastor Julio. El pastor es el título del pastor, ¿verdad? El título que él tiene acá en nuestra congregación, nuestro pastor. Y su nombre es Julio. Entonces aquí, en el caso del Señor Jesucristo, Jesús es un nombre que tiene un significado muy bonito. ¿Qué significa Jesús? Vamos a ver. ¿Saben? Salvador. ¿Sí? Y Cristo es el título de él, es el Mesías, él es el ungido, el escogido. Entonces, Jesús Cristo significa Jesús
el ungido, Jesús el escogido, Jesús el Mesías. Por eso, hermanos, nosotros llamamos al Señor, y ustedes ven ahí en el Nuevo Testamento, como al inicio en los evangelios se le dice al Señor Jesús, 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 y después en el libro de los Hechos, Jesucristo, Jesucristo, después las cartas de los apóstoles, Jesucristo, Jesucristo, porque ellos ya entendían que se había consumado la misión del Señor Jesucristo de redención en la cruz, y ahora, entonces, con toda propiedad se le puede decir Jesucristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido, Jesús el Redentor, Jesús el escogido, Jesús el Salvador. Y ahora por eso nosotros oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Nos referimos a Él como el Señor Jesucristo, porque ahora entendemos tanto su nombre de pila como también reconocemos cuál es la posición de Él, cuál es el título de Él, el título del Señor, el Cristo. Por eso, hermanos, no podemos pasar desapercibida esa expresión de Pedro cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso ante los oídos de los fariseos, de los saduceos, de los religiosos de ese tiempo, era blasfemia. Por eso crucificaron al Señor Jesucristo, porque ellos creían que era un blasfemo, que quería ocupar el cargo, quería ocupar el título o la posición de aquel que ellos estaban esperando. Lastimosamente ellos nunca comprendieron que el que ellos estaban esperando estaba frente a sus narices. Ellos nunca comprendieron que el que ellos idealizaron, porque el problema de ellos es que ellos idealizaron a un redentor a su medida. Les parece común eso con las personas modernas que idealizan un Dios a su medida. ¿Verdad que sí? Idealizan a un Jesús a su medida. No, si Jesús es puro amor. No importa que yo siga haciendo este pecadito, sea un pecadito. No importa que yo siga comportándome así o dándole la espalda o actuando según mis propias concupiscencias. Y de todos modos, Jesucito, hay gente que le dice así, ¿han escuchado? Jesucito, Chusito. Le faltan al respeto al Señor. Nosotros entendemos que es el Señor Jesucristo, con ese título que solo se lo puede merecer Él, el Señor Jesucristo. Pues estos fariseos, esta gente quería tener un Mesías, un Cristo, acomodado a sus gustos, que viniera como un guerrero, que despojara todos los imperios de las riquezas y las repartiera con ellos, que los pusiera a ellos a gobernar sobre los demás y a humillar a los otros. Esa era la idea de ellos, eso era lo que ellos querían, sentirse poderosos. Pero el Señor Jesucristo nos vino a enseñar que Él nos rescató, no de cosas mundanas o materiales. Él nos rescató del pecado. Él nos rescató de la muerte eterna. El trabajo que hizo el Señor en la cruz trascendía sobre esas cosas íntimas de las cuales creían ellos que el Señor los iba a librar. El mundo y sus aflicciones, hermanos. Nosotros vivimos en un mundo en donde hay violencia, hay delincuencia, hay pobreza, hay enfermedades, hay tantas cosas que nos afectan. Pero si nosotros realmente entendemos quién es el Mesías, quién es el Cristo y lo que Él vino a hacer a la cruz, nosotros nos damos cuenta que todo eso mundano aquí se queda, que todo eso mundano es temporal, solo es mientras nosotros estamos en un peregrinaje aquí cortito, pero que lo que importa es la consecuencia de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario y la oportunidad que eso nos produce a nosotros. La consecuencia es el Señor venció a la muerte y al pecado, y a consecuencia de eso, nosotros entonces podemos optar a tener vida eterna.
A consecuencia del sacrificio que hizo el Señor en la cruz, del haber venido obedeciendo al Padre, cumpliendo esa función de Mesías en la cruz del Calvario, de que nosotros entonces podemos ahora optar a tener vida eterna por causa de su muerte, porque la muerte de él era la única que podía establecer entre el hombre y Dios un estado, o renovar, mejor dicho, entre el hombre y Dios, ese estado de paz que Dios ha querido siempre que exista entre Él y nosotros. Cuando Dios creó al hombre en el Edén, había comunión directa con el hombre. Dios se comunicaba con Adán directamente, con Eva directamente, los visitaba en el jardín del Edén. Eso es lo que Dios siempre quiso para nosotros. Pero a causa del pecado, a causa de la desobediencia, nosotros entonces, el hombre ocasionó una ruptura entre Dios y la humanidad. La comunión entre Dios y el hombre se rompió, pero había el Señor mismo en su misericordia, en su amor, en lugar de, miren, el Señor lo que hubiera podido hacer era, esto me desobedecieron, bueno, eliminados. Voy a crear otro ser, voy a crear a otra, otro tipo de, de hombres u otro tipo de lo que él hubiera querido crear si era a nivel espiritual o a nivel carnal. Él tiene el poder para hacer lo que él quiere. Pero el Señor no hizo eso, Él tuvo misericordia de esa creacióncita suya, porque Él los creó con amor, Él los formó con sus manos, Él agarró a Adán, Él agarró los elementos de la tierra y formó a Adán, lo hizo como un artista hace una obra de arte, con amor, buscando pulir hasta el último detalle. Así hizo Dios a Adán, así lo hizo Dios a usted. El Señor hizo a Adán, hizo al hombre, hizo a Eva, la creó de la misma forma, Él la creó con sus manos, tomó los elementos de donde quiso tomarlos y la creó. Y Él mismo dio el soplo de vida en la humanidad. Él mismo transmitió a la humanidad vida por medio de su soplo. ¿No ven ustedes ahí un gesto de delicadeza y de amor de parte del Señor para la humanidad? Y no lo creó para venir a sufrir al mundo, sino que ya le tenía preparado un planeta Tierra con todos los elementos para que el hombre viviera bien. Esa es la realidad de Dios y del hombre. Pero el hombre le dio la espalda a Dios. Se vio seducido por esas palabras que les dijo la serpiente, que ellos podían ser iguales a Dios. Inmediatamente el hombre desplazó a Dios de su lugar de preeminencia y se quiso colocar ahí. Lo mismo que le pasó a Satanás. Entonces, el Señor estableció este plan, enviar el Mesías. El Señor ya había predeterminado que su Hijo, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, la esencia de Dios mismo, iba a venir al mundo a pagar por los pecados de la humanidad, a lograr nuevamente que el hombre tuviera comunión con Él. ¿Y qué era lo que el hombre tenía que hacer en ese entonces? Creer en esa promesa. Siempre la base de la salvación desde la antigüedad, desde el primer hombre, se ha fundado sobre la fe, sobre creer en Dios, creer en esa promesa, creer en lo que Dios manifestó ahí en el Edén, que Él iba a enviar a alguien. Entonces, el Señor lo envió y se vio su cumplimiento cuando el Señor Jesucristo vino. Y cuando empezó entonces su ministerio y se manifestó ante los hombres, sanando enfermos, haciendo milagros, haciendo cosas que nadie más podía hacer, pero sobre todo emitiendo palabras
que nadie más hubiera podido emitir, porque la sabiduría de Dios estaba en él, porque él es Dios, porque él no iba a decir una palabra de más, él iba a decir todo lo que nosotros necesitábamos escuchar, y él iba a hacer todo lo que nosotros necesitábamos que él hiciera. Y todo eso está manifestado en su palabra. Y todo eso nos lo confirma el Espíritu Santo cuando creemos en él. Ese es el Mesías, ese es el Cristo del cual estamos hablando. Ese es el Cristo al cual se refirió el apóstol Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, vemos que ese término de Cristo fue mencionado en el Antiguo Testamento. Ese término de Mesías, porque dijimos que son intercambiables, ¿verdad? Ya habían sido recalcados y recalcados en las diferentes expresiones de los profetas del Antiguo Testamento. Si vemos Daniel 9:25, dice ahí, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ahí que estaba diciendo, ¿qué estaba haciendo Daniel? Profetizando al Mesías, profetizando al Cristo, profetizando al Señor. Y también entendemos que en este momento Daniel está hablando de esos acontecimientos proféticos que iban a ir aconteciendo, que están incluidos en las 70 semanas de Daniel. Entonces, ahí Daniel lo menciona directamente. Si vemos Isaías 32:1 dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán un juicio. ¿Quién es ese rey? ¿A quién estaba refiriéndose Isaías? A ese Mesías. Pero el pueblo de Israel, especialmente esa orden religiosa que se había apartado de la fe y habían enfocado sus creencias en las cuestiones materiales, en las obras, ellos no lograron visualizar que el reino del Señor Jesucristo trascendía a un pueblo, trascendía a un mundo, a este planetita, que era un reino sobre todo, porque Él es Dios que gobierna sobre todo y es el Rey de Reyes. Ahora, de que hay una promesa para el pueblo de Israel, de que Él va a gobernar sobre ellos, claro que sí, hay una promesa. Y en el milenio el Señor Jesucristo va a venir y va a gobernar sobre Israel. Jesucristo entonces significa Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Así que si alguno pensaba que Cristo era un apellido, no, no es un apellido, es un título. El Cristo representa autoridad. Cuando se le daba a alguien una posición de autoridad, se le derramaba aceite, refiriéndonos al tema de la unción, ¿verdad? Porque el ungido. ¿Qué pasaba cuando nombraba a un rey en Israel? ¿Se acuerdan? Iba el profeta y lo ungía con aceite. Ese era un simbolismo. Pues por eso al Mesías también el significado de Mesías o de Cristo es eso, ungido. Es el rey sobre todo. Es el rey de reyes. Significa autoridad, representa autoridad. El Cristo. Primera de Samuel dice, veamos un ejemplo. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe de su pueblo Israel? Acá está ungiendo un rey, el profeta Samuel. Los reyes y los sacerdotes y los profetas eran ungidos. También, miren, los que ocupaban posición de autoridad a nivel sacerdotal eran ungidos, representando que eran apartados, que eran escogidos. Eso es lo que representa la unción. El Señor Jesucristo a todas luces nos muestra a nosotros que Él es el ungido de Dios,
que Él es el Cordero que Dios escogió para enviarlo al mundo a cumplir esa misión de redención en la cruz del Calvario. Que no hay otro como Él, ni habrá otro como Él nunca, porque Él es el Hijo de Dios, Él es de los mismos elementos que componen a Dios mismo, Él es de la misma esencia. Entonces, el Señor Jesucristo lo podemos ver por medio de este calificativo que se le da como el Rey, como el ungido, como el que tiene autoridad, como el que tiene la máxima autoridad. Hay profecías sobre la venida del Mesías o del Cristo. En el Antiguo Testamento vemos infinidad de profecías sobre el Cristo, sobre el Redentor, sobre el Mesías, sobre ese que iba a venir a rescatar al pueblo. Isaías 61:1, por ejemplo, busquémoslo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Hermanos, acá, estas son palabras del profeta Isaías, pero acá, a quien está manifestando él es al Señor Jesucristo. Como que el Señor mismo estuviera diciendo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Todo eso lo hizo el Señor. ¿O no le ha vendado su corazón cuando su corazón estaba quebrantado? Cuando usted miraba que no había salida, que no habían opciones para usted, y en eso se expuso frente a usted la palabra de Dios, y usted se dio cuenta que sí hay una opción, que sí hay alguien que puede hacerle entender y hacerle sentir un estado de plenitud que solo se puede conseguir por medio de su participación, de la participación del Señor en nuestras vidas. Yo sé que el Señor nos ha restaurado. Yo sé que el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Una vez que hemos creído en Él, nacimos de nuevo y ahora somos diferentes. Ya no pensamos igual que antes. Ahora nuestro corazón de piedra se ha vuelto un corazón de carne. Ahora buscamos tener comunión con Dios porque Él nos buscó primero a nosotros. Ahora hay una relación con Dios que antes no existía. Y ahora hay una confianza en Dios que antes no teníamos. Y por eso podemos descansar en Dios. Por eso ahora entendemos que todo esto mundano en algún momento se va a acabar, pero que hay una eternidad y tenemos una esperanza viva en nuestro corazón de que por la eternidad estaremos compartiendo con este Mesías, con este Cristo que entregó su vida en la cruz del Calvario para pagar por nuestro pecado, porque la paga del pecado es la muerte, y tuvo que venir Él a morir para pagar por nosotros y que nosotros pudiéramos ser eximidos de esa muerte eterna. ¿No les parece eso fabuloso, grandioso y digno de hacernos alabar y glorificar el nombre de Dios permanentemente? Yo creo que sí. Vemos en el Antiguo Testamento otro caso, Daniel 9:26. Otra vez hablando de las 70 semanas de Daniel, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Vuelven a hablar del Mesías y vuelven a hablar ahora los profetas, refiriéndonos al Antiguo Testamento, vuelven a hablar de lo que iba a acontecer con el Señor. Bueno, ustedes saben que Isaías nos describe cómo el Señor es llevado como cordero al matadero, que no pronuncia ninguna palabra, que Él se entrega por nosotros. La Biblia es clara. ¿Por qué se perdieron esos profetas, esos religiosos de ese tiempo? Los profetas no.
los religiosos, los fariseos, los saduceos. ¿Por qué se perdieron? ¿Por qué no entendieron que eso iba a pasar? Pero hubieron unos que sí lo creyeron, y hubieron unos que sí presenciaron todo, y que sí se gozaron y se regocijaron en ver el cumplimiento de esa promesa de Dios, de enviar al Mesías, de enviar al Cristo, ver el cumplimiento del poder y la autoridad que tenía ese Mesías, no solo por su capacidad que tenía de hacer milagros, sino por su capacidad de entregarse como un cordero, teniendo todo el poder. Se entregó por usted y por mí, teniendo la capacidad de revertir todo y de darle una lección a esa humanidad pecadora. Él prefirió salvarlo a usted. Israel lo visualizaba de una manera totalmente errónea. Yo creía que venía un guerrero, que venía a liberarlos y hacerlos gobernar el mundo entero. Pero el Señor a lo que vino es a liberar a su pueblo del pecado y del castigo eterno. Ellos no pudieron ver más allá, ellos se enfocaron en lo material. Y el mundo actualmente está cometiendo ese grave error, enfocándose en lo material. Y ellos quieren hacer un Jesús a su medida, así como estos fariseos querían un Mesías, un Cristo, a su medida, que hiciera lo que ellos querían. Este mundo, lo que nos dice a nosotros desde que estamos pequeños en la escuela primaria, es que debemos enfocar nuestra vida para ser exitosos en este mundo, haciendo a un lado totalmente lo que tiene que ver con lo espiritual y enfocándose totalmente en lo material. ¿A qué lo inducen las redes sociales de usted? A todo lo material. ¿Qué es lo que hacen sus amigos? ¿Qué es lo que hace usted? Probablemente en algún momento ha cometido ese error en las redes sociales publicando: estoy en este carro, estoy en este lugar, estoy comiendo esto en este restaurante. Todo eso es materialismo, todo eso es lo que el mundo quiere que nosotros creamos que es lo más importante. Pero lo más importante no es lo material, es lo espiritual. Lo más importante es esa eternidad que nosotros vamos un día a enfrentar. Ahorita estamos en un mundo, en un momento en nuestra historia de un peregrinaje corto, como cuando usted se va de vacaciones en Semana Santa. Usted fue a un lugar, estuvo un momentito y ya después tuvo que regresar a otro destino. Pues así nos pasa, venimos aquí al mundo a estar de, viviendo un momentito, digamos, comparémoslo con las vacaciones, de vacaciones unos años, 60, 70, 90, 100. Pero un día tenemos que regresar, que enfrentar la verdadera condición nuestra, que es eterna. ¿Y dónde vamos a regresar? A donde el Señor, o vamos a ir, lamentablemente, al infierno, a ese lugar que está manifestado, que hay tantas advertencias en la Biblia sobre el infierno, sobre la muerte eterna. Pero ¿saben qué hace el mundo? Maquilla todo eso, se lo maquilla, se lo esconde, se lo mete allá en un rinconcito y le tira escarcha, le tira luces, le pone LEDs a todo lo que tiene que ver con material, con autosatisfacción y con también el hecho de sentirse uno autoexaltado, esa condición de autoexaltación que el ser humano lastimosamente padece. Nosotros los humanos somos muy propensos a caer en esa tentación de Satanás. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Creyeron que iban a ser como Dios.
se autoexaltaron, desplazaron a Dios, en su mente creían que Dios se iba a hacer a un lado de ellos, entonces se iban a sentar al lado de él o de repente arriba de él. No, hermanos, el mundo para nosotros representa ese lugar en donde estamos cumpliendo un peregrinaje, pero ahora que estamos expuestos a la verdad de la Biblia y entendemos que aquí no acaba todo, deberíamos entonces procurar trabajar de aquí en adelante por lo que nos espera en la eternidad. Jesús fue ungido y podemos ver casos en la Biblia, por ejemplo, Mateo 26, versículos 6 y 7, que al Señor lo ungieron, pero no lo ungieron la orden sacerdotal, no lo ungió el rey de ese entonces o el gobernador. Miren quién lo ungió. Busquemos Mateo 26, versículos 6 y 7. Esto como una representación, ¿verdad? De quién era él. Esto porque esta persona que lo hizo, sí pudo visualizar quién era él. Estaba en la misma sintonía de Pedro y los apóstoles reconociendo que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que él era el Mesías. Miren lo que dice Mateo 26, 6 y 7. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre su cabeza, sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Esa es una expresión de unción, ¿verdad? Lo ungió con ese perfume que ella extrajo de ese recipiente de alabastro. Pero ella, ¿por qué lo hizo? O sea, ella era la persona adecuada para hacerlo. Ella vino en representación de quién. Ella era diplomática, ¿acaso? De la potencia más grande de ese entonces. No, ella era una persona como usted o como yo. Pero ella entendió quién era el Cristo, quién era el Rey de Reyes, quién era el Mesías, aquel que se había ofrecido en sacrificio en la cruz por ella, aquel que iba a reinar por la eternidad. Ella lo pudo entender. Y eso es lo que nosotros debemos de visualizar. Tenemos que ver al Señor como el Cristo, como el Mesías, como el Redentor, el Salvador, la promesa de Dios cumplida. Que si no fuera por Él, nosotros no tendríamos oportunidad de una eternidad con Dios. Ella lo vio así, por eso actuó así. Lucas 7, ahora vamos a Lucas 7, otro momento especial, donde el Señor fue ungido. Lucas 7, 37 y 38. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pueden ver, hermanos, cómo la Biblia no tiene una palabra extra que, que a nosotros nos sobre. Miren la condición de esta mujer. Me voy a enfocar solo en eso. Una mujer de la ciudad que era pecadora. Y usted, hermano, reconoce que es pecador o cree que por sus buenas obras y sus buenas acciones usted ha encontrado paz con Dios. O entiende su condición de pecador y que si no fuera por el Señor Jesucristo usted no tendría opción a la vida eterna, a la salvación. Entiende que usted fue rescatado, así como esta mujer lo entendió, que ahí estaba el Mesías, que ahí estaba el Redentor, que ahí estaba el Cristo. ¿Usted ha entendido eso? ¿Ha logrado visualizar eso? ¿O solo conoce a Jesús
como un personaje histórico, o entiende realmente lo que Él hizo en la cruz y lo que Él propició para que usted pudiera, entonces, encontrar la comunión y la paz con Dios. Para que usted pudiera ahora albergar en su corazón una esperanza viva de que un día estará con el Señor por la eternidad. Entiende lo que el Señor hizo, entiende su condición inaceptable ante Dios y que si no fuera por la justicia que el Señor le provee y lo cubre a usted, el Señor lo viera a usted como una escoria. Pero no, el Señor lo mira con amor. El Señor lo ve como su hijo, lo ha adoptado como su hijo. Por causa de él, del Cristo, el Hijo del Dios viviente que se entregó en la cruz. Hay que visualizar eso, hermanos. Hay que abrir nuestros ojos mentales, digámoslo así. Veamos al Señor en toda su plenitud. ¿Quién es Él? No solo nos enfoquemos en lo que estos ojitos perecederos están viendo acá. Conozcamos al Señor como realmente Él quiere que lo conozcamos. Como el Redentor, como el Salvador, como el Mesías, como el Cristo, como el que vino a la cruz, que se entregó. Dice Hechos 10:38, vámonos ahí ahora. Aquí estamos hablando ya de otra clase de unción, ya no con aceite físico. Dice Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder al Señor. Ese mismo Espíritu Santo, hermanos, es el que nos unge a nosotros cuando creemos en el Señor Jesucristo. Usted sabe que usted es bautizado por el Espíritu Santo. Si usted realmente cree, ¿pero qué es creer en el Señor? Bueno, lo que hemos venido hablando. Entender su posición, entender que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, que se encarnó para venir a la cruz del Calvario a pagar con su muerte por nuestro pecado. Él sin merecer pagó en la cruz por nuestro pecado, porque nosotros no podíamos pagar por nuestro propio pecado, no teníamos capacidad de salvarnos solos. Él tuvo que salvarnos, Él tuvo que sacrificarse, que entregarse. Cuando entendemos eso, cuando creemos en eso, cuando entendemos nuestra condición de pecadores, pero venimos al Señor reconociendo que Él es nuestro Salvador y creemos que Él hizo todo y tiene todos los méritos para salvarnos, nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo. Esa es la unción de la que están hablando acá los apóstoles. Somos bautizados por el Espíritu Santo y ahora somos sellados, ahora espiritualmente a nosotros se nos ve como hijos de Dios. Ahora nosotros tenemos una condición eterna favorable porque estaremos por la eternidad con el Señor. Eso es lo que acontece cuando realmente hemos creído en el Señor y nos hemos despojado de esas ideas como las de los fariseos, de un Jesús equivocado, un Jesús distorsionado. Cuando logramos ver al Mesías, al Cristo, al verdadero, al Hijo de Dios, al Cordero de Dios, que se sacrificó en la cruz, ahora nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo, somos ungidos, somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora nosotros estamos en una condición diferente, una condición no solo mientras estamos acá, cambiamos de condición, sino que es una condición eterna, permanente, con la que ahora contamos, que antes no teníamos. ¿Y cuál es esa condición? Ahora tenemos vida espiritual,
tenemos vida eterna. Cuando este cuerpo físico desfallezca, cuando este corazón deje de palpitar, nuestra alma y nuestro espíritu estarán viviendo eternamente con el Señor. Eso es lo que nosotros hemos adquirido por causa del Señor Jesucristo, por causa del Cristo. Ahora entiende por qué nosotros le decimos Señor Jesucristo. Ahora entiende por qué nos quedamos cortos con decirle solo Jesús, aunque no es malo, no es malo, pero nos quedamos cortos. Ahora ven el cambio, ¿por qué en la Biblia surgió ese cambio? Que Jesús, Jesús, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. ¿Entienden eso? Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El título de Cristo entonces significa que Él es el ungido de Dios, investido por Dios con poder y autoridad para ser el acreedor de ese título. Que Él, el Señor Jesucristo, es el que cumple toda esa profecía del Antiguo Testamento. Él es el que se había profetizado. Que Él es el Salvador, el elegido que vino a rescatar a los pecadores. Que Él es el Rey de Reyes que volverá de nuevo para establecer su reino sobre esta tierra y también un reino eterno cuando cree los nuevos cielos y nueva tierra y descienda la nueva Jerusalén de los cielos. Ese es el Señor Jesucristo, ese es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con esto finalizamos el mensaje y vamos a pasar a este otro momento especial que es la Cena del Señor. Así que les invito a nuestros hermanos del coro que se vayan ubicando en sus lugares, a los hermanos que sirven los elementos también, que se vayan ubicando. Y vamos a hablar entonces de por qué realizamos la Cena del Señor. Bueno, todo el año, gloria a Dios porque estamos ya en el mes de diciembre, miren, ya estamos en la última comunión de la Cena del Señor de este año. Todo el año lo hemos venido haciendo. Hemos reconocido quién es el Señor y hemos procurado hablar en memoria, predicar y dar un mensaje siempre en memoria de Él, para que cuando estemos en este momento de comunión, entendamos que lo estamos haciendo en memoria del Señor Jesucristo, de ese Cordero que vino a la cruz del Calvario. El Señor nos ordenó que practicáramos la Cena del Señor. Es una ordenanza del Padre, es una enseñanza del mismo Señor Jesucristo. Cuando instituyó la Cena del Señor con sus discípulos, unos momentos antes de Él ser llevado, aprendido ya, para ser torturado, ser masacrado y ser crucificado. Unos momentos antes el Señor tuvo este espacio con sus discípulos, un espacio muy especial, y lo hizo para que nosotros continuáramos haciéndolo en memoria suya, pero también con esa esperanza viva en nuestro corazón de que ese que un día estuvo ahí con sus discípulos partiendo el pan y compartiendo el vino, ese va a venir por nosotros un día. La palabra dice que tenemos que participar de la Cena del Señor en condición digna. Tenemos que entender realmente qué es lo que esto representa. Tenemos que haber creído genuinamente en el Señor Jesucristo para participar en la Cena del Señor. Por eso es importante discernir qué es lo que esto representa. Estamos conmemorando ese sacrificio del Señor y estamos también avivando la esperanza de que un día vendrá Él por nosotros. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé la capacidad de estar en una condición digna en este momento. Examinen su corazón, como dice 1 Corintios 11:31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Examina su corazón. Pídale perdón al Señor por todas esas ofensas, por esos pecados que usted sabe que ha cometido. Y pídale también al Señor
que limpie su corazón de rencores, de condiciones que no son aceptables ante Dios. Vamos a orar. Señor, estamos congregados acá, adorando tu nombre, reconociendo quién eres, entendiendo, Señor, lo que tu palabra nos quiere manifestar. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo y porque nos ayuda a discernir todo lo que está ahí plasmado. Ayúdanos, Señor, a participar de esta cena del Señor con gozo, con alegría, sin culpa, sin remordimiento. Ayúdanos a estar en condiciones dignas, Señor. Tú conoces nuestros pecados, tú conoces nuestra condición, nuestro corazón, hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Tú estás ahí. Ayúdanos, Señor, a liberarnos del pecado, a liberarnos del rencor, de los malos pensamientos, para estar en este momento con la plenitud del gozo que tú deseas que estemos, Señor, reconociéndote y conmemorando a nuestro Señor Jesucristo. Límpianos, Señor, ayúdanos. Permítenos disfrutar de este momento en comunión. Ponemos en tus manos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a entonar un himno con los hermanos del coro mientras los hermanos nos reparten los elementos. Arcángel que más tiempo no habla y aclara esplendoroso al final. Cuando todos los salvados se congreguen entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Estarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar. Y triunfantes estarán en las mansiones del año, para mí también habrá tu ciudad. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al final de la jornada con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé.
Vamos a ubicarnos ahora en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, en los versículos 23 al 26. Vamos a utilizar este esquema que el apóstol nos enseña aquí. Dice el apóstol, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan en memoria del Señor Jesucristo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos la copa en memoria del Señor Jesucristo. Y culmina diciendo, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Dios, porque estamos conscientes de que muy pronto el Señor vendrá por su iglesia. Es inminente la venida del Señor por su iglesia. Como puede ser que nosotros nos vayamos en el arrebatamiento, puede ser que no, pero de que Él va a venir, porque Él no miente. Gloria a Dios, porque lo estamos esperando y tenemos la fe en el Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Con esto finalizamos. Entonces, yo les dejo.